Bien, hermanos, gusto poder verles hoy día y poder participar con ustedes en este curso que estamos haciendo acerca de diplomado y hermenéuticas de predicación. Vamos a hacer un momento de oración antes de comenzar nuestro tiempo de estudio. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias Padre por poder estar aquí con mis hermanos y poder participar de esta posibilidad que nos da, Señor, de poder capacitarnos y de poder, Señor, aprender más de tu palabra, aprender más de también cómo predicar el mensaje con calidad a las personas que necesitan ser alcanzadas por tu palabra. Te rogamos que tú nos bendigas, Señor, y que todo lo que hagamos, lo que conversemos, sea para tu honor y tu gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, este es el segundo módulo y probablemente el tercer módulo va a ser por Zoom, porque va a ser con un profesor de Seminario de Brasil, el pastor Roster López. Él va a hablar acerca de predicación y Espíritu Santo. Pastor Roster habla español, entonces no hay necesidad de traductor, nada, porque él fue profesor mío acá en el Seminario en Chile. Él estudió, o sea, fue pastor acá en Chile, y él está trabajando en Brasil ahora, así que él va a hacer seguramente la clase. No tenemos la fecha porque estamos coordinando la fecha con Roster, pero Roster es igual a ¿cómo se llama ese cantante? Alexander Pires, es igual a Alexander Pires, es un poquito más gordo, pero es igual, y él va a ser profesor, ¿ya? Así que va a ser por Zoom, ¿ya? Obviamente no era difícil ir a que fuéramos todos a Brasil, no tenemos tanta plata, no trabajamos tanto Tomás para tener tanta plata y todos para allá, ¿cierto? Así que, hermanos, vamos a ver acerca del principio de hermenéutica, de expresión bíblica, con dos finalidades. Una, para que en su estudio personal de Biblia, para su estudio que hace usted constantemente, y para preparar sermones, ¿ya? Sus principios que también sirven para el uso de cómo preparar un sermón, cómo enfrentar un sermón. Así que eso, comencemos esto. Esta es una frase que ustedes conocen de Lutero. Lutero, nosotros para dar contexto a esto, la predicación bíblica y la interpretación bíblica, hasta la Reforma, si bien habían algunos espacios en los que se estaba discutiendo y en que se estaba tomando la Biblia estaba secuestrada por el catolicismo, ¿cierto? De hecho, Lutero cuenta que él empezó a leer los libros que estaban encadenados, ¿no? Que estaban como prohibidos en la biblioteca. Empezó a leer y empezó a leer la Biblia. De hecho, Lutero se encuentra con la Biblia en su doctorado en teología. O sea, siendo monje, nunca leyó la Biblia. Él, cuando fue monje, él no se preparó en Biblia, se preparó en tradición y en filosofía. Pero cuando se va a su doctorado, ahí se encuentra con las Escrituras. Y ahí él comienza a leer y empieza a hacer todo lo que nosotros conocemos. Entonces, estaba secuestrada también la interpretación. La Biblia estaba interpretada solamente por el catolicismo romano, o sea, solamente el magisterio interpretaba la Biblia, ¿ya? Una frase muy conocida de Ratzinger es: si la Biblia está en contra del canon, o sea, si tu interpretación bíblica está en contra del canon, está incorrecta. Si está igual que el canon, entonces está correcta. Entonces, lo que quiere decir finalmente es que lean el canon, no lean la Biblia, porque el canon traduce la Biblia, ¿no? Entonces, eso hasta hoy día sigue en el mundo católico romano. Entonces, Lutero lo que lleva primeramente es a una interpretación personal del texto bíblico. O sea, ya la Biblia deja de estar en esclava en las manos del catolicismo romano y pasa a todas las personas. Pero bueno, ¿qué hacemos con eso? Porque además, recuerden que no todos saben leer, así que hay un problema de que la congregación no sabe leer. La congregación está escuchando en latín una misa que no entiende nada, y ahora tiene la Biblia en sus manos, pero no sabe leer. Así que, ¿cómo se enfrenta a esta nueva forma de leer la Biblia, o a esta forma de tener la Biblia en sus manos que tienen hoy día ustedes, que pueden tener ustedes? Ahí Lutero nos cita esta parte donde dice: ni puedo ni quiero retractarme de nada, porque no es seguro ni honrado actuar en contra de la propia conciencia, ¿no? Y ahí en mi mente está construida la palabra de Dios, con otras frases conocidas de Lutero. La Reforma lo que hace, entre las tantas cosas que hace, es traer el texto sagrado a la persona. Es decir, ahí está su Biblia, ¿no?
también recuerden, en época tampoco todos tenían la Biblia impresa es así una Biblia, es súper grande, no es fácil, pero está el día que todos puedan tener la Biblia, todos tienen la capacidad hoy día de tener la Biblia, ahora pues ya leyendo, ya puedo empezar a leer la Biblia, pero necesito herramientas para eso, necesito herramientas para saber cómo enfrentar esta lectura. Hay Sacra Escritura, su intérprete, esa es la frase que ocupan todos los reformados, que es la Sagrada Escritura se interpreta a sí misma. Y eso es un principio fundamental para el mundo reformado. El mundo reformado entiende que solamente la Biblia, y solamente la Biblia, se interpreta a sí misma. O sea, nada fuera de la Biblia se interpreta en la Biblia. Nosotros podemos ocupar comentarios, podemos ocupar libros, ocupamos de hecho libros y comentarios, diccionarios, pero es la propia Biblia la que se va interpretando, ¿ya? Con sus claros y sus oscuros, ¿ya? Esto también quiere decir que hay textos oscuros en la Biblia que son más claros a la luz de otros textos, ¿no? Si usted, lo que pasa generalmente con Apocalipsis, la gente lee Apocalipsis como un libro aparte. Si tú lees Apocalipsis como un libro aparte, probablemente vas a encontrar muchas oscuridades. Ahora, si lees Apocalipsis, está saliendo Mateo, está saliendo Daniel y otros textos más de la Biblia, te va a ser un poco más fácil leer el Apocalipsis, porque los entiendes como una sola historia, no como una historia aparte de la historia, sino como una sola historia, porque aquello que comenzó en el jardín tiene que terminar en la Nueva Jerusalén. Eso es lo que nosotros entendemos como teología del pacto, incluso en una sola historia, una sola historia de la redención. La reforma lo que hace entonces es empezar a atraer a las personas a la Biblia. Pueden todos leer las Escrituras, pueden todos conocer acerca de las Escrituras. Entonces, ¿cómo nos acercamos al texto? ¿Cómo hoy día, en 2022, nos acercamos tú y yo al texto de la Biblia? ¿Cómo comenzamos a leer la Biblia? ¿Con qué parámetros comenzamos a leer? ¿Y cómo empezamos a estudiar el texto? Primero, sabiendo que es un libro antiguo. Esto es súper obvio, pero hay distancia, mucha distancia entre el texto y yo. No solamente entre el texto, como ustedes tienen, con el canon, sino que fue escrito miles de años atrás. Así que tenemos que acercarnos sabiendo que es un texto antiguo, que tiene, por tanto, tiene sus contextos, tiene sus hechos históricamente antiguos. No es un libro presente en ese sentido. Ahora, Lutero mismo decía, no es un libro anticuado, es un libro actual, porque el mensaje es actual, pero el libro es antiguo. Así que nos enfrentamos a un libro antiguo, peor aún cuando nosotros leemos, por ejemplo, en el hebreo bíblico, es una cosa que no se entiende nada. De hecho, hay pocos judíos que leen el texto tal cual era antiguamente, porque hay muchos cambios idiomáticos, hay cambios de palabras, es todo distinto. Así que, si tú te vas a acercar a la Biblia hoy día, tienes que tener claro que es un libro antiguo. Por lo tanto, hay ejemplos, hay dichos que son antiguos, que no es lo mismo que ahora. Hay una distancia, entonces, con respecto a eso. Luego, también hay que entender que es un libro religioso. No es un manual de liturgia, por ejemplo, teniendo el Levítico su manual de liturgia, pero no es un manual litúrgico. No es un libro que esté dedicado a la ética, aun cuando tenga ética en la ética cristiana. El problema es cuando reducimos eso y creemos que la Biblia es solamente para ciertas cosas. No es un libro religioso. Entonces, habla de religión, que tiene implicaciones para nuestra vida en general, es cierto, pero hay que tener claro que es un libro religioso, ¿ya? Entonces, teniendo claro que es un libro religioso, también tenemos que tener claro que es un libro con distintos géneros literarios, como está ahora, que tiene distintos géneros literarios. Una de las dificultades de la traducción o de la interpretación bíblica es que se interpreta la Biblia como si fuera un solo relato, de un solo tipo. Y no, hay narrativa, claro que hay narrativa, hay poesía, hay profecía, hay parábolas, hay de todo. Tú no puedes tomar un texto e interpretarlo tal cual estás interpretando. Por ejemplo, si estás tomando de nuevo Apocalipsis,
No vas a interpretar de la misma forma que estás interpretando Isaías o Números. No tienes forma de hacer eso. Si lo haces, lo más probable es que te vas a equivocar en alguna de las dos aplicaciones. Porque estás interpretando géneros distintos, ¿no? Cantando los cantares es poema, es maravilloso, pero es poesía. Los salmos son poesía, ¿no? El salmo, cuando el salmista dice, yo lloré y mis lágrimas eran como cenizas, ¿no? Difícilmente estaban llorando cenizas, ¿no? No podemos tomar literalmente el texto. Entonces, esto es importante a la hora de interpretar la Biblia, porque sobre todo hoy día hay o siempre ha estado esta idea de hacerlo muy literal el texto sagrado. Eso, literalmente eso es así. Cuidado, porque hay cosas que no son literales, ¿ya? Y ahí podemos incluso conversar más acerca de eso. En la Biblia hay símbolos, hay signos, que no es lo mismo. No es lo mismo un símbolo que un signo, ¿no? Hay alegorías, hay parábolas que no son mentiras, son parábolas, son cuentos. ¿Qué hacemos con eso? ¿Tomamos literalmente un cuento? Como tomamos literalmente a Pinocho o a Winnie the Pooh, no podemos tomarlo literalmente. Pero hay enseñanzas con respecto a ese texto. Entonces, todo eso son cosas que nosotros tenemos que ir manejando a la vez que interpretamos el texto. Y además el idioma. El antiguo sabemos en hebreo, el nuevo en griego. También es arameo, pero los de arameo son 4 versículos en arameo. Elí, la Max Sabactaní. No me acuerdo. ¿Será eso? ¿No? El único texto que está en arameo es Elí, la Max Sabactaní. Tevita Kumi. Gracias. Nada más. 2 cosas en arameo, no hay más en arameo. Entonces, tampoco es que está escrito en arameo, está escrito en griego. Pero además en un griego koiné, que es un griego distinto. Entonces, también tenemos una diferencia idiomática. Ya lo decía nuestro profesor Isaac la vez pasada. Hay una diferencia y una distancia idiomática. El hebreo bíblico y el griego koiné son distintos a lo que hoy día pasa. Cuando nosotros en el seminario, por ejemplo, empezamos a estudiar hebreo y encontramos a la gente, no, estudio hebreo. Ay, ¿cómo se dice hola? No tengo idea cómo se dice hola en hebreo. No sé. Shalom, seguramente dirán los judíos, no tengo idea. Oye, buenos días en hebreo, no sé cómo se dice buenos días en hebreo, porque estoy estudiando el texto bíblico en hebreo. No estoy estudiando hebreo como idioma, ¿no? No me voy a ir a Israel o sea, yo voy a Israel hoy día y no entiendo nada. Porque recuerden que además el texto, el judío hoy día, además que habla un hebreo distinto, ellos escriben sin vocales. A mí me enseñan hebreo con vocales. Para yo poder aprender el hebreo, en todos los seminarios se enseña con vocales. El judío no tiene vocales en su hebreo. O sea, tiene vocales, pero en su fonética no los nombra. Así que un problema. Griego, menos voy a Grecia, no entiendo nada, ¿no? Pero claro, te enseñan el griego bíblico, para aprender algunas palabras y todo eso, pero también con distancias. Empezar a saber qué es lo que está haciendo el idioma. Escuché un sermón muy interesante de un pastor en Romanos 1. Porque no me recuerdo el Evangelio, porque es poder de Dios. Poder de Dios, dinamos. De ahí viene la palabra dinamita. Entonces, la predicación bíblica es como dinamita, que explota y todo eso sermón ahí. El único problema de eso es que Pablo no conocía la dinamita. Así que Pablo nunca se está refiriendo a la dinamita. Por más que la raíz dínamo sea la raíz de la palabra dinamita, nunca se está refiriendo a eso Pablo. Se está refiriendo a que la palabra de Dios es dinámica. Por eso es que transforma y pasa por lo que hace los versículos más adelante. Suena lindo lo de dinamita, pero la vida nunca la dinamita. Entonces, a veces pasa mucho que cuando vamos al texto y tomamos una palabra en griego, una palabra en hebreo, queremos decir, esto significa eso. Pero cuidado, ¿qué significaba en ese momento? No qué significa ahora, qué significaba en ese momento el texto. Así que, interesante que nosotros tenemos que tener esta distancia del idioma, saber que existe una distancia idiomática, ¿ya? Y que eso nos va a generar problemas. Más adelante vamos a ver que la distancia idiomática nos va a generar algunos problemas. El hebreo y el griego no son fáciles y van a causar algunas dificultades. Pero todo esto
tiene como, o debe tener como base en nuestra interpretación bíblica, dos cosas que son fundamentales para nosotros. La primera es la inerrancia. Bueno, las dos tienen la inerrancia y la infalibilidad. Si nosotros no creemos en la Biblia como inerrante e infalible, entonces toda nuestra interpretación va a caer o en alegoría o simplemente en herejías. ¿Ya? Y esa es la situación hoy día actual de la Iglesia evangélica. La Iglesia evangélica no cree, puede creer como confesión, como nadie va a decir algo así tan raro en el púlpito, pero en la práctica la Iglesia evangélica tiene la crisis de no creer en la inerrancia y la infalibilidad de la Escritura. De hecho, por eso es que se hizo otras convenciones en Chicago y se han sido muchas convenciones para declarar que creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces eso es lo que finalmente es la inerrancia y la infalibilidad, que es palabra de Dios 100% y que ella no contiene errores, que no hay errores en las Escrituras. Eso es lo que nosotros tenemos que creer a pie juntillo. Si la Iglesia Reformada se caracteriza de algo, es el creer en la autoridad suprema de las Escrituras. Ella es inerrante y es infalible. Si en ella encontramos alguna cosa así, ya nos empezamos a caer. Que hay dificultades en la interpretación, pueden haber. Por ejemplo, la Biblia dice que ¿qué no lo dice para nosotros? Daniel no. ¿Quién oró y el sol se paró? No, Josué. No, pastor. Estamos quedando pésimos los dos pastores. Los dos pastores están quedando. Josué oró y el sol se paró, ¿cierto? Sí. Y habló a Pablo que el sol no se había parado. ¿No? Que se oró fue la tierra. Porque la tierra genera todo el sol. Ahora, si Josué decía eso en esa época, había sido un descubrimiento astronómico total. Pero en su concepción lo que se paró fue el sol. Entonces no estaba mintiendo. Él fue lo que él vio. En la Biblia dice que los murciélagos son aves y son mamíferos. Ya, pero en esa época lo que volara, un ave. Entonces, si alguien va a decir por ejemplo, esos textos son argumentos para decir que la Biblia se equivoca, estamos perdidos. ¿No? Esos no son argumentos para decir que la Biblia se equivoca. La Biblia, en toda su teología no hay error. No hay ningún error en eso. Si nosotros empezamos a cuestionar, y eso es lo que pasa en los liberales del siglo XIX, empiezan a decir, mira, nadie puede caminar sobre el mar. Es imposible. Lo que pasó fue que Jesús caminó en la orilla, se vio esto a las 3 de la 4 de la mañana, y se pensó que Jesús caminó sobre el mar. Pero no caminó sobre el mar, porque es imposible. Eso fue lo que empezó a decir la teología liberal de Alemania. Ahí llega Bullmann y dice una cosa peor. Dice, no importa si Jesús caminó sobre el mar o no. No importa eso. Lo que importa es el mito. ¿Qué significa eso? Que lo que importa es qué quedó qué enseñanza quedó de que Jesús caminó sobre el mar. A tal punto llega Bullmann que dice, empieza a decir de Jesús histórico. Jesús existió o no existió. Bullmann llega a decir, no importa si Jesús existió o no existió. Lo que importa es la enseñanza acerca de lo que Jesús dijo. Si existió o no existió, no es tan relevante. Si hubieron más Jesús, incluso, en su libro habla acerca de una opción de que si hubieran más Jesús, más que uno, que hubieran sido coincidencia de varios Jesuses, por así decirlo. No importa si existió Jesús, lo que importa es el mito. Eso es lo que se predica en la teología liberal del siglo XIX y es lo que se predica en las iglesias europeas todavía. Todavía en las iglesias europeas pasa lo mismo. Tengo un amigo en una iglesia en Francia y dice que es terrible el liberalismo, ya no importa qué es lo que creen, qué es lo que no creen, si Jesús existió o no existió, eso es relativo, lo que importa es sentirse bien, estar cómodo con uno mismo. Eso es lo que está pasando hoy día en la iglesia. Por eso cuando hablamos acerca de inerrancia y de infalibilidad, siempre le hago propaganda. Hay un libro muy interesante que se llama Redimiendo, no, la Reina de la Filosofía, Descubriendo la... no sé cuánto. No, pero otro. Descubriendo algo así se llama. Ya, pero ese libro está ahí, muy barato además, como a 3 lucas. Entonces ese libro ustedes lo pueden comprar y habla acerca de esta discusión, porque es una discusión que puede sonar muy antigua, porque es súper antigua.
pero muy relevante hoy día. Porque si hoy día no creemos que la palabra de Dios es palabra de Dios, entonces todo lo que podamos decir ya no sirve. Porque hoy día hay iglesias, por ejemplo, en el caso de nuestra denominación, la iglesia presbiteriana en Estados Unidos, ¿por qué está a favor del pastorado femenino, del pastorado homosexual, del aborto, de todas las leyes que están haciendo? Es porque ya la Biblia no es autoridad. Ya la Biblia ellos abiertamente no tienen autoridad. La iglesia presbiteriana de Nueva York sacó la bandera de Estados Unidos y puso bandera LGTBI. Abiertamente. Ya no le interesa. Y ordenan pastoras, y ordenan pastores homosexuales, trans, y la iglesia luterana, la anglicana ya está en otra, la anglicana, la luterana, la metodista, todas esas iglesias han decidido dar un paso más allá. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios ya no es la palabra de Dios. Hay que actualizarla. Por eso es que nosotros, las iglesias reformadas va a terminar siendo, desde mi punto de vista, iglesias pequeñas y casi sectarias, porque estamos pidiendo cosas locas, creyendo que la Biblia es palabra de Dios, creyendo que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, creyendo cosas que el mundo nos está diciendo, no, vamos para allá. Decimos, no, vamos por acá. Entonces, interesante que cuando vamos a acercarnos a la Biblia, creas que la Biblia es la palabra de Dios. Es Dios hablando y por tanto es autoritaria. Toda ella es autoritaria. La Biblia tiene autoridad sobre nosotros. ¿Ya? ¿Hacemos bien? ¿Alguna pregunta, alguna consulta? ¿No? ¿Algún reclamo? ¿No? Pastor, cuando se habla, por ejemplo, usted hablaba de que la Biblia no contiene errores. Pero existen errores, por ejemplo, que muchas veces se usa para desacreditar en cierta forma, errores de traducción. Eso es. Sí, bueno, gracias. La Biblia dice, o sea, los traductores dicen, un traductor es un traidor. Eso se dice en hermenéutica. Un traductor es un traidor. Todas las traducciones eligen opciones. Uno elige una opción en la traducción. ¿Ya? Por ejemplo, me voy a meter un problema difícil, pero no es un... No vamos a pelear, ¿ya? En el bautizo. Los bíblicos, bautizados por aspersión. Necesitamos esto nada más. No, pero la gente de la palabra bautizo tiene tres acepciones, que es la inversión, que es la aspersión, y la otra no me acuerdo cómo se dice, pero es como tirarte el agua, ¿no? Como que alguien tomara el agua y te la tirara sobre él. Efusión, como se llama algo así. Ya, son las tres acepciones de la palabra bautizo. O sea, si alguien me dice, hay que bautizar por inmersión porque la palabra dice por inmersión, tiene razón. Porque la Biblia, la palabra da esa excepción. Y ahí tenemos que empezar a trabajar, bueno, veamos el contexto de la palabra. Y ahí vamos a empezar la discusión gigante. ¿Ya? Que vosotros está cerrado, pero para algunos humanos no está cerrado. Pero vosotros está cerrado. ¿Qué es lo que es interesante de ahí? No hay errores en eso. Es cómo traduces el texto. Y ahí ustedes tienen Reina Valera 60, por ejemplo, claro, que es una traducción. Reina Valera contemporánea, otra traducción. NBI, otra traducción. Y en esas traducciones hay dos tipos de traducciones. Las dinámicas, NTV, por ejemplo, ¿se la conocen? Una traducción viviente, una traducción dinámica, que va más a lo que quiso decir el autor que lo que el autor, o sea, más literal. Está buscando el sentido de la palabra. Y ahí está NTV, NBI, TLA, sí, también está en esa dinámica. Y luego las más literales, que son Reina Valera 60, o sea, con la Reina Valera, en todas sus versiones, la América, que son las más conocidas y las más importantes. Ya después también hay otras traducciones, ¿no? La Biblia del pueblo, la Biblia del pueblo es una cosa extraña. La Dios habla hoy, ni la miren. La traducción súper mala, pero muy mala la Dios habla hoy. Hay otra que se llama la traducción latinoamericana, también mala traducción, muy mala traducción. No porque sea mala porque a mí no me gusta, sino porque no cumple con ninguna norma de traducción. O sea, traduce textos que nada que ver, se saca algunas palabras,
es muy interpretativa, ¿no? Y se trata de adecuar al lenguaje nuestro. No le pone cachai, pero sí le pone cosas bien extrañas. Entonces la Dios habla hoy, yo creo que, de todas, yo creo que es la más mala. Y, curiosamente, la más usada por el mundo católico. El mundo católico ocupa Dios habla hoy, por ejemplo. ¿Y la Jerusalén? ¿Ah? ¿Y la Jerusalén? La Jerusalén, por ejemplo, es una muy buena traducción. Sí. Jerusalén es una traducción de nivel superior. Sí. Dos católicas son muy buenas, Jerusalén y la Carcolumna. ¿La Carcolumna? Sí, son muy buenas traducciones, pero que y esto pasa mucho en los católicos, la Carcolumna debe costar no menos de 80 lucas la traducción más sencilla. ¿No? La Biblia más. Yo la compré, mi tío me la trajo de Brasil a Jerusalén y me costó 5.000 pesos chilenos. Acá no cuesta menos de 45, 50 mil pesos la versión que yo tengo. Entonces, esas dos son muy buenas, católicas. Pero la que ocupa el mundo es latinoamericana y Dios Salvador, y son de bajo nivel de traducción. ¿Bien? Eso. Bien, entonces, ¿qué tenemos que tomar a la hora de, o qué herramientas tomar a la hora de interpretar la Biblia? ¿Qué herramientas vamos a tener tú y yo para tomar para ya nuestra predicación, para nuestro estudio? Primero, el contexto del libro. Eso es muy importante, porque el libro está puesto en un contexto, porque nosotros creemos en la historia de la redención. Génesis y Apocalipsis es una sola historia, ¿cierto? Comenzó en Génesis y termina en Jerusalén, en la Nueva Jerusalén. Pero pasan un montón de años ahí, hay miles de años entre medio. Y en miles de años que están entre medio, estos miles de años, hay un contexto que tenemos que conocer. O sea, si usted va a estudiar el libro de Lucas, hay un contexto en Lucas. Si usted quiere leer Jeremías, hay un contexto en Jeremías. Si usted quiere leer cualquier otro libro, tiene un contexto y ahí tenemos que analizar ese contexto. Si no, vamos a caer en errores cuando intentemos interpretar la Biblia. Primero, en contextos culturales. La cultura de, por ejemplo, Isaías predica al mismo tiempo que Habacuc. Pero Habacuc y Isaías son totalmente distintos. De hecho, nosotros conocemos a profetas mayores, a Isaías, profetas menores, a Habacuc, ¿cierto? Porque son más cortos, básicamente, esa es la diferencia. No es que sean menos importantes. Pero el texto de Isaías es un texto gigante. Y un texto de un erudito. Isaías es un erudito que está predicando en el reino de arriba. Habacuc en el reino de abajo. En el mismo momento. Pero ¿cuál es el contexto que está pasando? Son totalmente distintos. Lo que está viviendo Isaías, lo que está viviendo Habacuc, son totalmente distintos. Así que, cuando tú te acercas al texto, tienes que saber en qué contexto cultural se está viviendo. Por ejemplo, cuando Pablo escribe a Corintios, una cosa muy importante de la cultura de Corintios era que las mujeres eran sacerdotisas, ¿cierto? Y esas mujeres tenían sexo, por ejemplo, en las escaleras del templo. Eso era que estaba aceptando toda la cultura de Corintios. Tú debes saber eso, porque por eso que se están convirtiendo en ¿quiénes? Al Evangelio, prostitutas, están llegando a las casas de los hermanos. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo? Vístase decorosamente. Entonces, cuando tú entiendes por qué Pablo está diciéndole vístase decorosamente, porque Pablo es un machista, retrógrado, patriarcal, no. Las que se están convirtiendo y pasando a las casas, recuerda que no hay templo, no hay iglesias, hay casas. Entonces, a las casas del pastor Marcelo están llegando mujeres que eran prostitutas. Un ejemplo. Un ejemplo. No está pasando eso ya. Un ejemplo. No, perdón. Un ejemplo. No me voy a meter yo un ejemplo, tiene que ver algo. Entonces están llegando a la casa del pastor Marcelo ex prostitutas. ¿Qué pasa con los vecinos? Oye, ¿está viviendo una mujer ahí? Entonces, ¿es un prostíbulo? No. Se están convirtiendo. Se están volviendo a Jesucristo. No hay templos, hay casas. Van a las casas. Entonces, ¿cuál es? Mire, no se vista como se vestía ya. Vístase decorosamente. Cuando tú comprendes eso cultural, tú comprendes el texto. Ya si te abrió la mente con respecto al texto, es por eso.
No es que Pablo es un misógino que odia a las mujeres. No. ¿Qué es lo que estaba pasando? Mujeres se estaban convirtiendo y no tenían por qué saber cómo vestirse. A lo mejor ellas estaban empezando a gastar en súper bien. Entonces, por eso, vístase decorosamente. ¿Entienden cómo la cultura afecta también nuestra interpretación bíblica? Entonces, hay que estudiar la cultura del texto que nosotros estamos estudiando. Nosotros vamos a predicar en cualquier texto qué está pasando culturalmente, qué se está viviendo. Y eso para tenerlo en consideración. Luego, lo político. Para nosotros, cuando hablamos acerca de política, más en Chile en esta época, es como hablar de izquierda y de derecha. No estamos acerca de eso. Se aprueba o no aprueba, no estamos hablando acerca de eso. Pero hay un contexto político. Nosotros estamos hablando, en la iglesia estamos hablando a Lucas. Cuando Lucas escribe, hay un contexto político. Por eso cuando usted lee Lucas, ¿qué va a leer? Que Jesús nace cuando era gobernante cuando gobernaba aquel. Lucas hace toda una descripción política de lo que está pasando en ese momento. Si tú lees Lucas 1, Lucas 2, te vas a dar cuenta que Lucas dedica 5 o 6 versículos solamente a explicar qué está pasando políticamente ahí, para que podamos comprender lo que Jesús va a hacer después. ¿Por qué? Porque es muy importante darle contexto a lo que está pasando. Jesús va a predicar en un contexto político de efervescencia con respecto al Mesías. Ese es el momento más álgido de la llegada del Mesías. Ya han llegado como 7 o 8 Mesías. La entrada a Jerusalén de Jesús en el burro ya ha pasado 7 o 8 veces antes, pero a caballo. Ya han entrado a la plaza de armas, por así decirlo. Y ahí han proclamado el Mesías. Así que, por eso es que la entrada triunfal de Jesús no es nueva. A nadie le sorprende esa entrada triunfal. ¿Qué le sorprende? Que es en un pollino y que ¿a dónde va después? Al templo. No va a la plaza a declarar que es el Mesías. Entonces, hay un contexto político claro. Jesús elige a ¿cuántos? A 12. ¿Quiénes son los 12? ¿Quién es Judas, el celote? ¿Quién es el celote? Es una extrema izquierda, por así decirlo, ¿cierto? Y no era el único al parecer. Al parecer 2 o 3 más eran celotes. Pero por otro lado está Mateo, que es como llamar a la derecha. Jesús tuvo en sus 12 a gente de distintos lugares políticos. Estaban ahí. Porque no está ajeno a lo político. No es que Jesús vaya como partidario político, pero no está ajeno a lo que está pasando políticamente en su contexto. Hay una efervescencia porque aparezca Jesús, no más que Jesús, que aparezca el Mesías que lo libere de la opresión política. Eso existe. Entonces, cuando usted va a leer un texto, téngase cuidado. Téngase cuidado en Romanos, téngase cuidado. En Romanos dice que hay que orar por los gobernantes. ¿Cierto? ¿Quiénes gobernan? Los que están a favor del cristianismo, ¿no? Gobernan a los que persiguen el cristianismo. La Biblia está diciendo: oren por los que los persiguen, oren por los que los están matando, oren por ellos, porque son puestos por Dios. Ese es el contexto político que está viendo. ¿Eso qué te da? Riqueza en el texto. Te da un punto de sermón. ¿Por qué? Porque te empiezas a no caer en la discusión política partidista, sino saber el contexto que está pasando. ¿Por qué hay un rey? ¿Por qué no hay un rey? ¿Qué está pasando con los gobernantes? ¿Qué está pasando con los dirigentes? Eso es súper importante a la hora del contexto del libro. Lo económico también es importante. Habacuc se da en un contexto económico, en el Reino del Sur, pobrísimo. ¿Cuál es el texto más lindo de Habacuc? Habacuc 3, ¿no? Todos conocemos Habacuc 3, ¿no? Aunque le quedan florezca y en las vides no haya frutos, ¿cierto? ¿Pero qué está describiendo? Una hambruna gigante. No hay nada que comer. Está pasándola súper mal. Si tú lees Habacuc 1, está diciendo que los judíos están abusando económicamente de sus propios hermanos, cobrándoles más impuestos de lo que deben cobrarles. Así que hay un conflicto económico ahí. Claro que lo hay. Entonces, nosotros tenemos que... La Biblia es obviamente un mensaje espiritual.
pero sacarle todas las cosas que tiene alrededor, también sobre espiritualizar el texto, también es pecado. Porque está oyendo el texto algo muy sagrado, así, no, Jesús, la Biblia nunca hablaría de eso, nunca hablaría de sexo. Y Cantar de los Cantares, léalo, y se dan cuenta que hay cosas bien interesantes con respecto a la sexualidad, y que están ahí. Y dice, no, ¿qué es la Iglesia Católica? No, es la relación entre Dios y su Iglesia. Hermano, no hay forma que eso sea así. No hay forma de que pensemos que sea la Iglesia y Dios. Es un hombre y una mujer. Y que en parte del texto están teniendo sexo. En la época de Calvino no predicaba Cantar de los Cantares. Para Calvino estaba prohibido cantar de los Cantares. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque recuerden que Calvino se trabajó en un contexto en Suiza, en el peor contexto suizo del mundo, ¿no? Suiza era una porquería de ciudad y tan sexualizada que le evitaba mucho predicar temas acerca de sexo. Pero la Biblia habla acerca de eso. La Biblia habla acerca de eso. Entonces, hay que tener cuidado con respecto a lo económico y por último a lo religioso. ¿Por qué? Porque de nuevo, usted conoce la historia completa, ellos no. ¿Cómo están viviendo su contexto? ¿Qué pasa con Nicodemo? Vean esa discusión. Nicodemo va con Jesús a discutir acerca de lo que está pasando. Nicodemo es alguien seco, así, realmente un tipo brillante. Tiene una duda, se acerca a Jesús, porque religiosamente no saben qué hacer. Porque el Mesías, Jesús, sí, está cumpliendo ciertas cosas. Para ellos ciertas cosas, para nosotros todo, pero ellos dicen, hay cosas que decir. Pero ¿qué pasa con la reivindicación de Israel? Hasta hoy día, los judíos ortodoxos, los judíos que tienen los tubitos aquí, esos judíos hasta hoy día, ellos son antisionistas, son anti-Israel. ¿Por qué? Porque Israel dice que necesitan un pueblo, tiene que ser una nación, un territorio y otra cosa. ¿Qué dicen ellos? No. Hasta que no venga el Mesías, nosotros tenemos que estar en la diáspora. Dios nos mandó al exilio y tenemos que seguir exiliados. Por eso es que estos judíos son pro-Palestina, por ejemplo. Ellos van a tener banderas palestinas en sus casas, ellos van a ir a las marchas palestinas, ellos son súper involucrados con el mundo palestino. ¿Por qué? Porque ellos dicen, Jesús no ha venido. Y como no ha venido, seguimos en el exilio, seguimos en la diáspora. Así que hay que tener en cuenta todo el contexto religioso. ¿Qué pasó, por ejemplo, al apóstol Pablo? ¿Por qué lo persiguen los que hacían las figuritas de Diana? Porque los que hacían la escultura de Diana se empezaron a convertir y dejaron de hacer la idolatría. Sí, mira, qué pequeño detalle, pero ese detalle es transformador para cuando tú estás predicando. Porque cuando tú estás predicando, todos esos detalles te hacen más rico el sermón. Te hacen un sermón más potente. En tu estudio, descubrir cosas nuevas. No nuevas en el sentido de que te decir, descubrir la rueda, no. Vamos a ver con el hambre decir, la rueda ya está descubierta, no vamos a descubrir nunca la rueda. Si usted piensa cuando lee la Biblia que va a descubrir la rueda, no la va a descubrir. Y si descubre algo nuevo, chuta, ore. Porque puede ser una herejía muy rígida la que está descubriendo. ¿Ya? Porque no hay cosas nuevas, porque estamos en aplicaciones nuevas, pero descubrimientos nuevos así como, Jesús tenía 3 perros. No hay nada de eso, ¿ya? Entonces, lo religioso es súper importante a la hora del contexto del libro. ¿Hasta ahí va bien? ¿Sí? Se maneja un poquito. Algo Hay expresiones literarias, esto es muy importante. Como decía, hay un género del texto. ¿Ya? Creo que el gran error aquí lo vemos siempre con Apocalipsis. La gente quiere interpretar Apocalipsis tal cual. Entonces, de caballos, de colores, de dragones, de Señor de los Anillos, completo en Apocalipsis. Pero Apocalipsis es un género literario, que además de ser un género en sí mismo, tiene más géneros entre medio. Si usted lee el mensaje de las 7 iglesias, usted va a ver, por ejemplo, escriba al ángel de la iglesia. ¿Quién es el ángel de la iglesia? El pastor. Pero yo no voy a decir que el pastor es un ángel. El pastor Marcelo, sin duda, pero
Los demás no somos ángeles, ¿no? No, yo no soy ángel, perdón. No soy ni rubio, nada, porque el pastor tiene pelo más claro que yo. Escribe el mensaje a las iglesias, y ahí sí hay un mensaje que tiene poesía. Escribe el ángel, el primero y el postero, el que fue y el que era, el mensaje acerca de Jesús, pero poéticamente. Pero también dentro del mismo pasaje hay cosas, advertencias literales. Has perdido tu primer amor. Yo conozco tus obras. Entonces, en fin, en el mismo 3-4 versículos pueden haber 3-4 géneros. O sea, interpretar el texto de la misma forma se te va a complicar todo. O sea, proverbios no puedes tomarlo como algo literal, porque es un proverbio. Hay una enseñanza detrás de eso, ¿cierto? Los salmos, las figuras, Dios no es una gallina, ¿cierto? Pero el texto cuando habla que es como tiene alas y que nos cubre bajo sus alas, Jesús, Dios no tiene alas. O Dios está en su trono. ¿Y nosotros qué nos imaginamos? Un trono. Nosotros somos así, o sea, un trono. Y los que vieron Game of Thrones se imaginan el trono de Game of Thrones y cada uno se imagina el trono que quiere. Yo el de Narnia, yo me imagino el trono de Narnia y esa cuestión. Porque cada uno tiene una experiencia con respecto a eso. Pero Dios no tiene espalda, para decirlo de una forma más, mejor francés. No tiene espalda para sentarse en un trono. Entonces, hay figuras. Dios no tiene un trono tal cual nosotros pensamos que existe un trono. No es la zarza ardiendo, pero está. Pues Dios vio la espalda. Es una figura. Entonces, siempre tenemos que pensar que hay figuras y géneros literarios que están en el texto y que tenemos que saber interpretarlos. ¿Cuáles son? Si es una poesía, si es algo narrativo, si es algo poético, si es una parábola. Tenemos que entender qué es lo que está pasando ahí. ¿Qué es lo que está enseñando con respecto a eso? Lo otro, como decía yo, el idioma del texto es súper importante. Hoy día con la tecnología nos ha abierto la posibilidad de que no hay que estar en un seminario para estudiar griego y hebreo para poder leer hebreo y griego. Hay cursos online súper buenos. El mundo judío ha hecho, como buenos judíos, vieron que hay un negocio con los cristianos, entonces le están enseñando hebreo. Si el judío puede ser judío, pero está lleno de cosas cristianas en Israel. Y usted puede aprender hebreo con ellos, y enseñar acerca de algunas cosas. El tema es que tenemos que entender el idioma. Como decía yo, no porque sepas una palabra en griego significa eso tal cual. Hay que tener mucho cuidado con eso. Muchos sermones dicen, no, y en griego dice tal cosa. Sí, pero cuidado, porque a lo mejor el contexto no te da para lo que tú estás diciendo. Lo que yo sé con la palabra bautizo. Hay que tener mucho cuidado con eso. La palabra dínamo, hay muchas palabras en griego que suena lindo en el sermón. Suena hermoso en el sermón. Es inspirado decir, el pastor sabe la palabra en hebreo y la dijo tal cual, eso no está precioso. Yo nunca trae un chofar cuando el pastor dijo la palabra en hebreo. Pero a lo mejor la palabra en hebreo la dijo súper mal, no tradujo lo que era, se equivocó todo el rato, y como yo no sé hebreo, gloria a Dios no por lo que dijo el pastor, pero si lo dijo mal, si el diccionario que ocupó era un mal diccionario, todo eso pasa. Entonces hay que entender que existe esa diferencia. De hecho, los que ya pasamos los 40, por ejemplo, yo con mi hijo tiene 3 años. Mi diferencia con ese niño son de 40 años. Él lo que va a hablar cuando tenga 20, yo no va a hablar en otro idioma ese niño. Yo voy a estar completamente desactualizado. Yo creo que no voy a hablar con él. Yo creo que no nos vamos a conversar más. Porque va a haber mucha distancia. Usted con sus hijos tiene mucha distancia. Y así uno empieza a escuchar cosas y dice, ¿qué está hablando? Hay distancia con respecto a eso. Porque el lenguaje va cambiando. Los lenguajes van cambiando. Hoy día ya, por los que todos tenemos WhatsApp y se escribe mejor. Pero ¿se acuerdan del mensaje texto cómo era escribir? Los que escribían mensaje texto, los que pololearon el hermano Elías por mensaje texto, ¿no? Uno escribía pésimo, tenían que traducir lo que estaban escribiendo, porque como era por letras, entonces, te quiero mucho, te cae, ¿no? Eso era te quiero mucho. Pero eso tú tienes que traducirlo. Si alguien no sabía, si yo decía, papá, mira, ¿qué dice?
TQM no dice nada más, no, dice te quiero mucho, no, dice te quiero mucho. Dice. ¿Por qué? Porque hay una distancia idiomática. Y eso pasa también con la Biblia. Hay distancia idiomática que tenemos que respetar. Tenemos que entender que existe esa distancia y por eso tenemos que ir a trabajar el texto de una forma con más cuidado con eso. Lo otro, la teología del texto. El mundo evangélico le carga la palabra teología, dice como no, Dios es amor, es teología. Dios lloró, es teología. Cualquier palabra de la Biblia es teología. La Biblia es un libro teológico. Así que todo lo que usted diga es teología. Cuando usted está diciendo Dios ama a sus hijos, está haciendo una declaración teológica. Está diciendo que Dios solamente tiene amor para aquellos que han sido sus hijos. Ahora, si eso usted le dice en una clase de teología, alguien puede decir, ok, entonces también significa que Dios no ama a los que no son sus hijos. Y alguien puede ir más y decir, bueno, entonces quiere decir entonces que Dios odia a los que no son sus hijos. Y ahí empezamos a agarrarnos todos. Entonces, cualquier frase que usted diga es teológica. Entonces, cuando usted se acerca al texto, usted se acerca a un texto teológico. No tenga miedo a la palabra. Charles Spurgeon decía, a usted le puede cargar la palabra predestinación, pero la palabra predestinación está en la Biblia. No hay nada que hacer. Si no le gusta, es problema suyo, porque la Biblia habla de la predestinación. Eso es así. Cuando tú te enfrentas a la Escritura, te enfrentas a un texto teológico. Y por lo tanto, te enfrentas a un texto que necesita ser estudiado teológicamente. Así que, como tú vas a interpretar, recuerda, estás interpretando algo teológico. Cualquier tema, el rapto, lo que tú quieras, las dispensaciones, hermano, lo que tú quieras, tiene un trasfondo teológico. Y desde ahí tú tienes que enfrentar el texto. No tengamos miedo a eso. Si tenemos miedo de enfrentar el texto teológicamente, vamos a empezar por un problema. Paremos ahí, vamos a tomar café para que podamos descansar un poco, ¿ya?